en Chile es de 5.8. ¿Será bueno, será mucho o qué? ¿Qué nos espera el mercado laboral para el futuro? Es lo que vamos a conversar con Pedro Lacerda. Él es gerente general de Leis Chile, que justamente se especializa en hacer estudios sobre los mercados laborales. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día, Cecilia. Un gusto estar acá. Él es portugués, vive hace 6 años en Chile, tienen esta empresa. ¿Qué dirías tú? Si alguien de afuera, alguien de Portugal viene y te pregunta, Pedro, ¿cómo está el mercado laboral en Chile? ¿Cómo está ese tema? ¿Qué le dirías tú? De una forma muy objetiva, Chile es un mercado laboralmente estable, comparativamente con otros países de la región y de otros continentes, principalmente si lo comparamos con Europa, por ejemplo. De todas las maneras, cuando analizamos Chile en los últimos 5 años, esta estabilidad está siendo puesta a prueba con bastante presión laboral y económica. ¿Ya? Hoy la gente tiene menos plata para gastar y naturalmente, o sea, me puedes decir, pero continúa gastando, sí, pero se endeudando un poco más. Y además de esto, tú ves que hay sectores que están de la actividad económica que están debajo de bastante presión laboral y económica. Ahora, Pedro, hoy sale una noticia, ¿no es cierto?, que la economía chilena es la más libre, número uno en cómo se funciona, ¿no? Está catalogada como eso, la más libre. ¿Eso cuánto aporta o no para la calidad del empleo y sobre todo para la estabilidad del empleo? Mucho. Si Chile tiene que orgullarse de hechos que haya hecho en el pasado de manejo de país, yo creo que su organización fiscal y económica es algo con los cuales los chilenos se tienen que orgullar. Esto no invalida que para futuro todo lo que sean reformas laborales y económicas para obtener más competitividad continúen a ser hechas, porque claramente el mundo hoy está debajo de una desaceleración económica. Chile, en la región donde está encuadrado, naturalmente está debajo de gran presión y todos nosotros vemos que la coyuntura internacional es una coyuntura desfavorable. Ahora, tú sabes, Pedro, que hay mucho pesimismo en este momento, una mirada como que Chile está muy mal, que económicamente hay problemas, etcétera, etcétera. Que la falta de certeza de parte de las empresas, de los empresarios, que bajó la inversión. ¿Cómo lo ves tú? Siempre hay que mirar con qué lo que estamos comparando. Si miramos el Chile hoy 2016 con lo que era Chile hace 2012-2013, naturalmente que estamos en un ciclo a la baja. Pero si miramos el Chile de hoy 2016 con lo que es la desaceleración de China, el crecimiento económico de Europa, con lo que es situaciones, por ejemplo, en el mundo que tienen una tremenda instabilidad, pero que tienen PIBs per cápita mucho superiores a los de Chile. Me refiero, por ejemplo, a Irán, Arabia Saudita, claramente productores de commodities, petróleo, pero que pasan por momentos económicos y políticos muy complejos. Si miramos esto, Chile naturalmente que está siendo mucho más competitivo. Yo creo que hay que mantener mucho la calma, una altura de mira muy equilibrada y sin duda continuar a ser productivo y trabajar en temas cruciales para la economía y para la sociedad chilena como la educación y la parte de la productividad. Estamos conversando con Pedro Lacerda, que es el gerente general de Hayes Chile. ¿Por qué tú eres especialista en esto? Primero, porque me gusta mucho la pasión por el mercado laboral y por las personas. Las dos cosas van interconectadas. Segundo, porque yo acredito verdaderamente lo que hace la riqueza productiva de una sociedad es el talento. Por eso mi empresa a la escala global, o sea, Hayes es una empresa inglesa, lleva más de 50 años en el mercado y nosotros a nivel global lo que hacemos efectivamente es estudiar las movimentaciones
variaciones de talento, no solamente las variaciones, pero también el reclutamiento de lo mismo. ¿Cómo se presenta este 2016 en el mercado laboral? ¿Cuáles son las profesiones que pueden tener mejores perspectivas y cuáles son las que van a tener peores realidades? Los dos sectores, y te hablo por sectores porque creo que es más simple para nuestra audiencia, los dos sectores que más requisito están y van a ser los sectores de tecnologías de información, o sea, gente de informática. Pero eso es como hace muchos años ya que viene. Continúa, porque Chile es un mercado de escasez y la sociedad cada vez se está transformando más. Esto un punto. Y el otro sector, que es el sector que a nivel de inversión está continuamente creciendo, es el sector de energía, en sus tres variables: generación de energía, producción de energía y distribución de energía. Y este sector es un sector que tiene mucha movilidad de profesionales. Los sectores donde yo veo más presión, contestando a la segunda parte de tu pregunta, sector de minería va a continuar a reajustar. Las noticias que ves en los periódicos son claras. Hoy, por ejemplo, venía hace poco, hay una... ¿Pero los trabajadores o los inversionistas? Las dos situaciones. Tú ves mucha mina en Chile a la venta y naturalmente que esto va a provocar un continuo reajustamiento del sector. Y esta gente que sale de minería tiene que ser reinsertada en el sector laboral o interno o tiene que ir afuera de Chile. Una de las dos situaciones va a pasar. Y hablemos de trabajos, no sé, los empleos de comercio, las pequeñas empresas. ¿Qué panorama se tienen que esperar? Es una situación donde el consumo, bajo mi perspectiva, va a continuar a disminuir y estos sectores van a ser sectores que van naturalmente continuar a despedir gente. Despedir gente no significa despidos masivos, pero son sectores que van teniendo correcciones. Porque si tú tienes una desaceleración económica en el mercado, naturalmente que esto es porque la gente tiene menos ingresos también para consumir. Y esto me parece que será una situación claramente a la baja. Además, tú viendo que la alza de los precios de la inflación se mantiene entre 4 y 4,5%. Ahora, la actividad económica, el comercio, las ventas les ha ido súper bien. Estaba leyendo, ahora no sé dónde, si ayer, el nivel de ventas del retail, por ejemplo, y de las casas comerciales y de ropa, todo, récord. Yo creo que la sociedad aún no se ha dado cuenta, y si tú miras lo que pasó en Europa en los últimos 5 años, es un claro señal de cómo Chile tiene que mirar ejemplos fracasados del pasado. La gente empezó a tener menos ingreso y continuó gastando lo mismo o más. ¿Por qué? Porque empezaron a endeudarse de una forma continua. El acceso al crédito en Chile aún es bastante fácil. Y esto es algo que la sociedad chilena tiene que estar muy atenta porque es un peligro que, si no es bien controlado, puede crear un problema económico en el país bastante serio. De la misma situación que podríamos mirar que Chile hace 3-4 años no tenía deuda internacional o no se financiaba demasiado en la banca internacional y ahora, está gradualmente empezando a hacer esto. Y estos son señales que hay que estar muy atentos. A propósito de lo que decíamos recién, Chile entonces que se mantiene como la 7ª economía más libre del mundo, eso quería contraponerlo, digamos, con el tema de las reformas. La reforma laboral, por ejemplo. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Es una muestra de que hay que hacerla y ponerse al mismo nivel de otros países? ¿O realmente va a afectar a la economía? ¿Cuál es la opinión de ustedes, expertos en estos temas económicos? Cualquier que sea el planteamiento de una reforma laboral, para mí el objetivo de llegada es uno. Tiene que dar mayor productividad al país. O sea, tenemos que ser capaces de producir más con la misma o menos estructura de lo que tenemos. Esta reforma, a mí particularmente, me parece que es una reforma mucho más direccionada a un populismo sindical y no tanto a un aumento de productividad de la clase laboral. Yo creo que Chile, por ejemplo, y cuando lo llevo a hechos, Chile es un país, por ejemplo, donde hoy aún es complejo contratar
y es caro la desvinculación de un trabajador. Y esto naturalmente que provoca a nivel de los inversionistas un desarrollo mucho más conservador de que otros tipos de sociedad. Y por eso yo creo que cuando hablamos de reforma laboral, por ejemplo, estamos hablando de una flexibilidad que es necesaria en el mercado que hoy el país aún no tiene, como por ejemplo tener mucho más contratación de contratos a término cierto y no indefinido. Creo que esto provoca mucho más flexibilidad a quien está contratando. Imagínate, por ejemplo, ahora te doy un ejemplo muy simple. Es una fábrica que tenga un pic de productividad de 4 o 5 meses y que se vea en la obligatoriedad para poder encontrar sus trabajadores de reclutar gente a contrato indefinido. El costo que va a tener es muy distinto de que se pudiera contratar a estas personas a 3 o 4 meses. A ver, y Pedro, en el sentido de esta reforma laboral, la cantidad el porcentaje de sindicalizados en Chile respecto a otros países como, no sé, como en Europa y el propio Estados Unidos incluso, es muy bajo. Entonces, ¿cómo conciliar que al mismo tiempo que sea un país moderno desde el punto de vista de cómo se organizan los trabajadores y mantener la productividad? Es que es la conciliación de varias variables entre sector privado, sector público, sector sindical. Yo creo que Chile tiene ejemplos en el pasado donde la presión sindical ha quitado productividad. Por ejemplo, minería. O sea, minería hoy en Chile, tú analizas los costos productivos de minería y ves que en los últimos 5 años el costo subió a más de 60% de lo que era hace 5 años atrás. y el salario mínimo en Chile o el promedio de lo que gana la gente en Chile, que es alrededor de 300.000 Sí. pesos, ¿qué, qué tan desarrollado puede ser un país cuando la mayoría de de su gente tiene ese nivel de salario? Esto es otro de los problemas que el país naturalmente tiene. La distribución de las riquezas es generada de una forma poco equitativa. Pero esto no es un problema que se solucione de un año al otro. Yo creo que este problema de la distribución de riqueza en Chile llevará mínimo 10, 15 años a ser hecho. Uno. Segundo, tiene que tener más sectores de inversión, además de la minería, que hoy está totalmente estancado, y, por ejemplo, de la energía. Chile tiene que continuar a atraer inversión para poder aumentar sus ingresos, ¿eh? Pero estoy totalmente de acuerdo que es uno de los problemas de base y que es imposible aumentar, o sea, equilibrarlo en un espacio de 2-3 años. Por último, se ha hablado mucho también de los efectos negativos de la reforma tributaria. ¿Qué opinión tienes tú? Yo creo que el tema de la reforma tributaria fue muy impactado por algunos escándalos que han surgido durante la reforma y por el hecho que el gobierno a nivel político durante el periodo de la reforma tributaria ha alimentado la introducción de otras reformas también. Y creo que como es una reforma tan técnica y que ha impactado tantas partes de la sociedad no estaba, y el gobierno posteriormente lo reconoció, tremendamente o debidamente informada para poder entender y aceptar la reforma tributaria. Yo creo que hoy, si el gobierno hubiera nuevamente hacer la reforma tributaria, lo hubiera hecho a nivel de fondo y de forma de una manera mucho más consistente y mucho más eficiente. Porque ha sido claro que el gobierno, después de la primera reforma, ha reformulado otra vez y ha reformulado otra vez. Sí, la reforma. Y esto no es positivo en un entorno externo, Cecilia, y interno, donde claramente hay presión a la baja. Bueno, pero ¿cómo tenemos que tomar este 2016 en definitiva? ¿Tenemos que deprimirnos? ¿Tenemos que estar tranquilos? ¿Tenemos que estar optimistas? ¿Qué? Chile, como país, comparado a nivel internacional, es un país, repito, muchísimo estable. Y esto nos da una tranquilidad muy grande. Tenemos que estar felices por vivir y trabajar en un país donde la deuda es muy baja, el desempleo es muy bajo, hay oportunidades de empleo y hay también claramente, en general, un país donde se vive en seguridad. Pero, mirando al entorno externo y interno, tenemos que ser más productivos y tenemos que ser mejores a nivel de calidad, porque si no, esta estabilidad
tiene una tendencia a perderse. Muy bien, Pablo Lacerda, gerente... Pedro Lacerda, gerente general de Haze Chile, discúlpame. Pedro Lacerda, entonces, muchísimas gracias por estas reflexiones. Cecilia, estar acá. Nos dejaste más tranquilos, ¿eh? Ya, que te vaya bien, chao. Así espero. Volvió Amantes del Verano Salcobrand y la temporada de los que quieren pasarlo bien. Este verano, ven a Salcobrand y no te pierdas la liquidación de solares. 50% de descuento durante todo febrero. Y por compras sobre 10.000 pesos, lleva tu bolso de playa a 4.990 pesos. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Válido hasta el 29 de febrero.